Crímenes en contexto. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. ¿Qué es un genocidio? Daniel, ¿estás por ahí? Estamos aquí, Quique, y la idea era charlar un poco sobre algunos temas quizás de fondo, ¿no? ¿Qué sería un tema de fondo? Y reflexionar un poco sobre algunas cuestiones de cómo pensar la importancia de ponernos a pensar en los procesos genocidas, ¿no? Por ahí de ponernos a pensar más allá de la denuncia, del enojo, de la sensibilización, ponernos Sí. a pensar de qué se trata, ¿no? Claro, pero siempre para analizar un genocidio en algún lugar nos paramos y desde ahí emitimos opiniones. Claro, pero por eso pensaba que un lugar interesante para pararse es tratar de entender de qué se trata, en lugar de en primera instancia, o enojarnos Sí, claro. o sentirnos así como atravesados, sensibilizados, pensar un poco de qué se trata, por qué ocurre, qué es lo que implica aplicar semejante terror en el conjunto de la población, ¿no? Claro, ahí bueno, no sé, mientras estabas aclarando un poco este tema, no sé por qué se me apareció el genocidio armenio y la verdad es que yo nunca entendí, tampoco me puse a investigar, esto es cierto, pero nunca entendí el porqué del genocidio armenio a mano de los turcos. Es que justamente el tema de pensar los por qué tiene que ver con entender que en un genocidio no se trata de algún loco que toma el poder y empieza a asesinar gente a troche y moche, digamos, a un lado y a otro, porque enloqueció, sino que se trata de una tecnología de poder. Ajá. Se trata de la utilización del terror para transformar a la sociedad, ¿no? Y entonces en el caso del yihadismo turco, digamos, que fue lo que involucró esta tremenda matanza de la población armenia, pero lo podemos pensar en cualquier otro de los casos. Sí. El objetivo tuvo que ver con utilizar el aniquilamiento y el terror para transformar a la sociedad. Ajá. En este caso se buscaba crear un Estado moderno en Turquía y se pensaba que ese Estado moderno solo podía crearse a través de elementos comunes que atravesaban ese conjunto de población y se consideraba que había grupos, los armenios, los sirios, los griegos, que no podían ser pensados, no podían ser incluidos como parte de esa comunidad, ¿sí? Y esto es un poco lo que lleva a aplicar el terror sobre algunos grupos para que irradie hacia el conjunto social, ¿no? Sí, eso parece, digamos, una de las razones que puede empujar a un Estado a ser genocida de otro Estado. Pero alguien tiene que estar pensando en que esto es un crimen de lesa humanidad y que matar y destruir tanto. Alguien tiene que pensar con cierta sensibilidad, aunque sea una herramienta de poder. Sí, sin embargo, vos fíjate, porque vos decías esto tiene que ver con un Estado frente a otro Estado, pero en los genocidios modernos lo que tenemos es un intento de destruir a la propia comunidad. Ajá. Y lo que es más tremendo de esa forma de transformar nuestra identidad es que queda grabada incluso en la cabeza de los sobrevivientes o de los descendientes de quienes sufrieron ese proceso, la idea de que quienes vivían en el contexto de lo que era el Imperio Otomano no tenían, o sea, no eran parte de la misma comunidad, Sí. y que por lo tanto, desde el punto de vista del yihadismo turco, había que eliminar a una parte de esa gente que no era parte de la misma comunidad, claro. va a quedar en la misma cabeza de los sobrevivientes, planteando ante ellos mismos, no sintiéndose parte de esa comunidad. Eso y lo mismo podrías pensar Sí. en la Alemania vinculada a la población judía o gitana, o la Sí. Europa central, o lo mismo podrías pensar en los casos de nuestra región, con la idea de elementos antiargentinos o de los que no eran posibles de ser incluidos en la occidentalidad cristiana, ¿no? Me Sí. parece que es importante entender esta cuestión, que la había visto el creador del concepto de genocidio, que era un abogado polaco judío, cuando decía, Rafael Lemkin se llamaba, y decía que en definitiva el genocidio es la destrucción de la identidad de los oprimidos para imponerles la identidad del opresor.
Ajá. O sea, que el genocidio busca transformar la identidad de un pueblo, ¿no? Ahora, digo yo, ¿no? El genocidio es una expresión que se usa únicamente con la destrucción física de los individuos, que se utiliza únicamente con la muerte o la desaparición. Porque si vos te pones a pensar, hay sistemas económicos que son genocidas también y que a su vez, digamos, reparten la cosa tan particularmente que hay toda una especie de pueblo que es víctima de lo que sucede económicamente. Esto no es genocidio. Bueno, ahí hay una discusión muy rica, no resuelta, ¿sí? Que es que en la definición o el intento de pensar esto del genocidio como una tecnología de poder, Sí. estaba esta cuestión que yo te decía de pensar, es un modo de destruir la identidad de los oprimidos para Sí. imponerle la identidad del opresor, Sí. y la forma tiene que ver con el aniquilamiento, la forma tiene que ver con el uso del terror, la muerte, el asesinato. Ajá. Y lo que aparece como discusión es, pero entonces, ¿qué pasa en aquellos casos, como vos decís, donde hay una producción de muerte, Sí. pero donde es más difícil pensar que esa producción de muerte fue una estrategia buscada, sistemáticamente construida, como Ajá. generar un conjunto de redes de campo de concentración, Sí, o sí. deportar a la población a lugares donde va a morir? Claro. Y lo que ocurre es que esa gente muere como consecuencia de medidas económicas que Sí, quizás sí. lo que buscan es Mm. la acumulación de riqueza de algunos sectores, pero terminan produciendo la muerte colectiva, ¿no? Bueno, Y ahí en hay este algo no caso, resuelto en este sentido. sí, Si el genocidio tiene como condición la intención de aniquilar, sí, entonces es difícil pensar estas consecuencias de un sistema económico como genocidas, porque la intención, como decíamos, quizás es otra, es meramente claro. acumular riqueza, y la Sí. muerte es una consecuencia de esa acumulación. Esto Ahora es. hay algo en el derecho que se llama el dolo eventual, ¿sí? Ajá. Que es Sí, cuando vos llevas a cabo una acción que, aunque no busque un resultado, termina conduciendo a ese resultado y vos lo podrías saber, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si Sí. manejás a 150 kilómetros por hora en las calles de una sí, ciudad, sí, sí. sabés que te podés llevar a alguien puesto y Claro. que lo vas a terminar matando. No es que lo quieras matar, No, pero no. sabés que puede ir Sí. y no te importa. En ese caso es dolo eventual. Exactamente. Y Sí. la pregunta que surge y que no se ha resuelto en el campo de estudios sobre genocidio es, ¿podríamos pensar un genocidio por dolo eventual? Esto es, ¿puede existir Sí. la matanza sistemática de población que se produce sabiendo que se va a producir, aunque el objetivo no sea necesariamente ese? Claro, pero aparte podríamos también reemplazar el término matanza, ¿no? La anulación de voluntades, suponete, ¿no? Esto sería también un genocidio en el caso de poder aceptarlo. La anulación de voluntades, transformar a todo un pueblo en una recua y que no tengan ni siquiera opinión. Sí, ahí ya no me gusta, Quique. O sea, ahí me parece que esa forma habría que encontrarle otro término, digamos, ¿no? Porque efectivamente eso existe, o sea, uno puede anular la identidad de un pueblo sin matar Sí. a Sí. miembros de ese pueblo, Ajá. pero me gustaría que podamos encontrar otro concepto para dar cuenta de eso, para reservar el concepto de genocidio a cuando eso se hace a través del terror. Ah, ok. El problema es que cuando Sí. eso se hace a través del Sí. terror, no quiere decir que vos matás a todos los miembros de ese pueblo, Ajá. sino que el genocidio lo que hace es matar a algunos para irradiar e inocular el terror en el resto. Y esto es lo que cuesta ver de cómo funciona un proceso genocida. El genocidio no tiene a las víctimas fundamentales, a las víctimas directas, como el único objetivo ni el objetivo principal. Entiendo. Sino que las víctimas directas son herramienta para otra cosa.
Ajá. ¿Sí? Sí, Son sí. herramienta para llegar al conjunto de la población, para aterrorizar a todos. Claro, porque, a ver, el genocidio judío aparentemente dio por terminada con la vida de 6 millones, por decir una cifra, de judíos, pero no eran todos los judíos. Pero además ocurre algo, que a los judíos se los aniquiló junto a otros grupos de población y se buscaba disciplinar y aterrorizar al conjunto de la población, en principio alemana y luego europea, o cuanto menos de Europa Central. Sí. Esto es, los judíos o los gitanos o los disidentes políticos o los homosexuales eran grupos concretos sobre los que se abatía el terror, pero ese terror buscaba atravesar al conjunto de la población. Uh-huh. Y esto es lo que generalmente no se ve cuando se piensa que el genocidio es el problema solamente de los que fueron aniquilados. Por eso me genera cierto interés que vos, y es muy común, ¿no?, referís al genocidio a partir de la identidad de quien fue su víctima fundamental, y decís el genocidio armenio, el genocidio judío, y a mí me gusta más referir al genocidio por medio de quien lo llevó a cabo, que es lo que lo explica más, y entonces por eso hablo del genocidio nazi o del genocidio yihadista turco, porque me parece que permite entender mejor que la práctica del terror estaba dirigida al conjunto de la sociedad. Se concentró en un grupo para que irradie a todos, y en Argentina, por ejemplo, esto se puede entender con mucha claridad, ¿no? Entonces, la idea de que se buscaba que todo el mundo terminara encerrado en su casa y aterrorizado, ¿no? Claro, en cuanto a nomenclatura, entonces preferís dirigirte a quien lo produce y no a quien lo sufre. Exacto, ¿por qué? Porque en realidad si uno lo dirige a quien lo sufre, se queda solamente con ese grupo y no entiende el efecto general. Sí, ahí me queda claro. Lo que busca el genocidio es el efecto general. Si vos estás buscando destruir la identidad de un pueblo, si matás a todos los miembros de ese pueblo, no destruiste ninguna identidad, porque en todo caso no hay identidad, pero tampoco hay pueblo. Claro. Si el genocidio es una herramienta de dominación, vos necesitás que mucha gente quede viva, pero aterrorizada. Bien. Y por lo tanto disciplinada, y por lo tanto con su conducta transformada. Y entonces en ese sentido es importante entender que se elige a un grupo como ejemplo para el conjunto, pero que se busca actuar sobre el conjunto de la población. Entonces, cuando hago alusión, mejor hago alusión al genocidio nazi que al genocidio judío. Exactamente, porque es más preciso. ¿Por qué? Por esto que te decía, porque a nosotros nos llegó la magnitud impresionante de los 6 millones de judíos, pero ¿qué pasa con las víctimas gitanas? ¿Qué pasa con los centenares de miles de disidentes políticos en el nazismo, de miembros de distintos partidos, de sindicalistas, de desocupados, de homosexuales, de testigos de Jehová, de distintos sacerdotes católicos que buscaron enfrentarse, de incluso fracciones al interior de los grupos nazis que no se subordinaban a la verticalidad de las SS? Cuando empezás a recorrer el conjunto de víctimas, ves que es mucho más amplio que la población judía y que en realidad está dando cuenta de formas de transformar el funcionamiento primero de la sociedad alemana en los años 30 y a partir del inicio de la guerra de la sociedad polaca, húngara, yugoslava, de todas las sociedades que rodeaban ese espacio que Alemania pensaba como su espacio vital, ¿no? Te llamo en otro momento y podemos seguir porque me parece que este tema da para que lo conversemos un rato. Tengo un par de preguntas más para hacerte. Te llamo pronto, ¿puede ser? Dale, la idea es que la sigamos. Abrazo grande. Abrazo. Gracias, lo escuchaste a Daniel Feierstein. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.